Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a estar elaborando esta tiara o corona con flores artificiales número 2. Esta tiara es bastante práctica para realizarlas las maestras junto con sus alumnas o también la mamá con su niña para una fiesta hawaiana. Recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo este lazo de cintas multicolor número 5. Esta y muchas más ideas las encontrarás acá en nuestro canal. Estas tiaras son divertidas de hacer y muy fáciles. Las puedes confeccionar para una fiesta hawaiana o también para aquellas amigas que son maestras, las pueden confeccionar para un evento escolar junto a sus alumnas. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales: 6 flores artificiales, 6 flores de foami o foamy, 3 tiras de cola de rata de 52 centímetros cada una, un retazo de cinta de 1 centímetro satinada, un retazo de elástica de 5 centímetros y apliques para decorar. Comenzaremos haciendo una trenza con los 3 retazos, con las 3 tiras de cola de rata. Quemamos acá la punta. Voy a coser esta punta, los 3 los voy a unir. Damos 2 vueltas. Entonces empezamos, sostengo acá la punta y lo hago acá primeramente en el aire. Una trenza normal como que si fuese para el cabello de 3. Aquí la comencé y con un pedacito de cinta adhesiva lo voy a aguantar acá en toda la punta de mi tabla para trabajar. Voy a seguir trenzando hasta el final. Voy a despegar para colocarlo un poco más acá y puedas ver cómo lo termina. Acá en la punta voy a finalizar cosiendo como lo hice al principio. Doy 2 giros. Y quemo acá toda esta punta. Retiro la cinta adhesiva. Ya tenemos la trenza hecha. Voy a pegar la elástica igualmente cosiendo. Colocamos punta con punta. Por allí introduzco la aguja
doy 2 giros y sellamos. Hay que coser todo esto porque se va a estar constantemente estirando y es mejor coser que pegarlo todo con silicón. Entonces arreglamos bien la dirección de la clineja para ubicar el otro punto. Colocamos la elástica. Para tapar estas imperfecciones voy a utilizar la cinta de 1 centímetro de ancho. Solamente es tapar esta parte, girando todo, tapándolo todo con la cinta. Entonces, ahí está ya derechita la trenza y hemos tapado las imperfecciones. Entonces voy a tomar las florecitas artificiales y le vamos a quitar a todas estas todo esto que trae de plástico porque no lo voy a utilizar. Acá tengo las 6 artificiales y acá tengo las 6 de foamy. Como puedes ver, están un poco ovaladas hacia arriba. Eso lo vamos a hacer con una plancha. Yo dejé atrás 3 acá sin doblar para que veas cómo lo hago. Con una planchita de esta para el cabello, no debe estar tan caliente. La colocamos boca abajo porque así abajo es que le vamos a dar la forma para que se vea así. Entonces vamos a ir presionando un poco y doblando hacia abajo. Ahí está la forma hacia arriba. Ya tenemos las 6 flores, vamos a empezar a montarlas acá con silicón caliente. Voy a ir colocando el silicón y estas florecitas vienen dobles. Mejor así para que se vea más llena la tiara. Vamos colocando una al lado de la otra, intercalando con las florecitas de foamy.
Ya he pegado todas las flores. Lo próximo será decorar cada una de ellas. Tengo acá florecitas que son piedras o piedras de acrílico. Tengo perlas blancas y de colores. Voy a decorar cada florecita de foamy con las piedras, las flores acrílicas. Así coloqué las florecitas, las de foamy, las decoré. Esto puede ser a libre elección. Entonces también voy a empezar a colocar las perlas blancas intercaladas. 3 para cada florecita. A esta le voy a colocar 3 rosa. A esta 3 blancas. Y de esta forma tenemos lista ya nuestra tiara o corona con flores artificiales número 2. Y en este próximo video estaremos haciendo esta banda elástica para bebé número 14. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, comparte y también suscríbete a nuestro canal para que recibas semanalmente 2 nuevos tutoriales y hagas accesorios diferentes.